Jesús de Nazaret, amén y amén. Pueden salir los niños y los jóvenes a sus clases y nosotros nos vamos preparando, hermanos, para recibir la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie expositiva de la primera epístola de Pedro. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en primera de Pedro, capítulo 3. En las últimas semanas, hermanos, hemos estado aprendiendo acerca de cómo es algo seguro de que nosotros como cristianos, hermanos, vamos a padecer, pero la palabra de Dios es muy específica en el hecho de que dejen claro de que si vamos a padecer, que sea por hacer el bien. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 de primera de Pedro, capítulo 3, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si nosotros como cristianos entonces, hermanos, vamos a padecer, que sea por hacer el bien, no por hacer el mal. Eso ya lo aprendimos de una manera detallada, hermanos, lo que nosotros deberíamos de esperar como cristianos en la obra de Cristo, en este caminar que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, hermano, les quiero compartir un tema al cual titulé El triunfo del sufrimiento de Cristo. Hemos aprendido, hermanos, de cómo todo lo que nosotros podamos padecer en esta tierra, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya sufrió algo mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y con esta información en mente, hermanos, debemos de, número uno, estar dispuestos hasta cierto punto a padecer por causa del Señor, siempre y cuando sea por hacer el bien, por las razones correctas. Pero en esta oportunidad, hermanos, vamos a aprender de cómo por el padecimiento que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, después de ese padecer, después de que ese periodo de tiempo terminó, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo un triunfo después de dicho padecimiento. En ese triunfo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, nosotros somos partícipes de ese triunfo. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 22 y nos vamos a regresar para verlo detalle a detalle, pero leamos del versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ayúdeme a leer el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él estando sujetos ángeles, autoridades y potestades. A consecuencia del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él llevó a cabo un triunfo, y tal como lo acabamos de leer, hermanos, un versículo que hasta cierto punto es un poco controversial, pero la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo bajó a predicar a espíritus encarcelados. ¿A qué se refería la palabra de Dios? Vamos a estar aprendiendo acerca de eso el día de hoy. Regresemos al versículo 18, hermanos, para ahora sí comenzar a ver de una manera detallada el tema de esta tarde. Dice una vez más, lo vuelvo a leer, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En este versículo, hermanos, cuando usa la palabra también, nos da a entender de una manera segura de que nosotros, hermanos, no estamos aconteciendo dichos padecimientos por primera vez. Debemos de tener en claro, hermanos, cuando nosotros, estoy seguro que muchos de nosotros hemos padecido de diferentes maneras. Es posible, hermanos, que algunos de ustedes estén padeciendo en este preciso momento.
Lo que tenemos que tener en claro, hermanos, es que como usted, hermano, ha padecido o está padeciendo, la palabra de Dios nos enseña que también, es decir, no estamos solos, también Cristo padeció por nosotros. Así que no nos debería de sorprender, no nos debería de desanimar, hermanos, el hecho de que nosotros en nuestro caminar cristiano vamos a padecer. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció. La diferencia principal a notar aquí, hermanos, es que el que padeció, nuestro Señor Jesucristo lo hizo sin causa alguna. Él es, hermanos, el varón perfecto. En Él no encontramos ninguna mancha, pero incluso Él en su perfección padeció. Pero padeció con un propósito específico. Lo revela después de la primera parte del versículo 18, dice, el justo por los injustos. Aquel que es limpio de pecado, aquel que es justo por excelencia, también padeció por nosotros, hermanos. Nuestros pecados ocasionaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta información, hermanos, es importante que la tengamos bien guardada en nuestro corazón, especialmente, hermanos, cuando nosotros estamos padeciendo. ¿Por qué? Porque nosotros en muchas ocasiones, hermanos, simplemente estamos viviendo las consecuencias de nuestras acciones. Cada uno de nosotros, hermanos, tomamos decisiones que muchas veces no son las decisiones correctas, y la palabra de Dios nos enseña que lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este versículo, en el versículo 17 nos está dejando en claro, si van a padecer, que sea por hacer el bien. Pero nos da entonces a entender, hermanos, que podemos hacer todo lo correcto, podemos vivir una vida recta delante de Dios, pero eso, hermano, no te va a librar del hecho de que vas a padecer. Puedes vivir una vida recta, piadosa delante de Dios y de esa misma manera vas a padecer. Pero ten en claro, hermano, hermana, que así como tú vas a padecer o estés padeciendo, Cristo ya padeció por nosotros. A diferencia de nosotros, Él lo hizo sin causa alguna. Él no tenía razón para padecer, sino que lo hizo de una manera voluntaria por pagar una deuda de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña en Romanos, capítulo 5, versículo 8, no perdamos primera de Pedro, hermanos. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí Cristo padeció por nosotros, el justo por los injustos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De la misma forma nos enseña Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ese padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la palabra de Dios nos da el detalle en la primera carta de Pedro, como lo acabamos de leer, que fue una sola vez. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció, como dice, una sola vez por los pecados. Y esta frase, hermanos, una sola vez, se traduce de la palabra apax, que lo que esta palabra significa, hermanos, es que es de validez perpetua. Es decir, el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no tiene fecha de expiración. El efecto del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo es permanente. Y como es permanente, hermanos, no se requiere que nuestro Señor Jesucristo hubiera padecido más de una ocasión, sino que ese solo evento fue más que suficiente para que ese evento por el justo cubriera la gran deuda de todos estos injustos que nos encontramos aquí. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Cuando nosotros verdaderamente tenemos este concepto guardado en nuestro corazón, nos va a ayudar, hermanos, a no quejarnos tanto cuando nosotros, aún por hacer el bien, vamos a padecer. Aún por hacer el bien, la gente va a vituperar. Aún por hacer el bien, la gente te va a rechazar. No nos debería de sorprender, hermanos. El justo padeció sin causa alguna. No esperemos un trato diferente para nosotros. Pero en este caso vemos, hermanos, que nos da la palabra de Dios el detalle que lo hizo una sola vez. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice la palabra de Dios, porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. En el día de la Pascua, hermanos, comúnmente se aproxima que era unos 250,000 ovejas, animales, los que se llevaban a cabo en sacrificio para el perdón de pecados. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, entrega esta palabra a los judíos, hermanos, estaban muy familiarizados con el proceso de sacrificio para el perdón de pecados. Lo que se puede decir que era un concepto completamente nuevo era el hecho de que era un solo evento que iba a cubrir todas las faltas, porque ellos sí lo tenían que repetir, como lo acabamos de ver, versículo 27 de Hebreos capítulo 7, porque no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces ya ahora entendemos, hermanos, que este padecimiento Cristo lo hizo para cubrir los pecados de cada uno de nosotros. Y en el versículo 18, hermanos, de la misma forma nos da un detalle que hasta cierto punto algunos críticos rechazan por completo. Muchos críticos, hermanos, del cristianismo, ellos argumentan de que en realidad nuestro Señor Jesucristo nunca murió en carne como la muerte física que nosotros conocemos. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 18, deja este asunto muy en claro, dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Al ver esta porción, hermanos, no deja la más mínima duda de que la vida física de nuestro Señor Jesucristo cesó en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo literalmente en su carne, en su cuerpo murió. Pero dice la siguiente frase, pero vivificado en espíritu. Y en esta porción nos está haciendo una referencia, hermanos, a la eternidad de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, tal como nosotros sabemos, hermanos, Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el eterno. Él no tiene comienzo ni tiene fin, pero en su carne, tal como lo acabamos de leer, Él sí tuvo una muerte física. Y como conocemos, hermanos, a través de la Escritura, tal muerte, hermanos, fue por 3 días, por 3 noches. Durante ese tiempo, muy seguramente hubo fiesta en el infierno por todos los demonios, pero ¿cuál fue su gran sorpresa? Que el versículo 19 de Primera de Pedro nos enseña lo siguiente, es un detalle, hermanos, verdaderamente peculiar. Dice la palabra de Dios, versículo 19, en el cual también fue, ¿y qué hizo? Predicó a los espíritus encarcelados. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, padece, entrega su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, su muerte física fue algo verídico, su cuerpo estuvo muerto, pero en su espíritu, tal como la palabra de Dios nos enseña, estaba vivificado en su espíritu. Durante ese periodo, hermanos, de los 3 días y las 3 noches, acontece lo que nosotros nos encontramos en el versículo 19, que dice la palabra de Dios, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Surge la siguiente pregunta, ¿qué les predicó Jesús a estos espíritus encarcelados y quiénes son estos espíritus? ¿Sería que Dios les predicó el evangelio de salvación? Claro que no. A diferencia de los seres humanos, hermanos, los espíritus no tienen otra oportunidad. La palabra de Dios nos enseña que fue lo que pasó con la tercer parte de los ángeles cuando junto con Lucero, Satanás, se rebelaron en contra de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que aquella visión que le mostró al apóstol Juan, que con su cola arrastró la tercer parte de las estrellas, refiriéndose a los ángeles caídos, y ellos, hermanos, ya no tienen una segunda oportunidad. Entonces, ¿a qué se refería cuando dice la palabra de Dios de que fue y le predicó a los espíritus encarcelados? La palabra que nosotros encontramos, hermanos, para predicó es una palabra que es diferente a la palabra que se usa cuando se habla de la predicación de la palabra de Dios. La palabra que nosotros encontramos, predicó, hermanos, del griego keruso, significa literalmente, hermanos, un anuncio por parte de un heraldo. ¿Qué significa esto? ¿O qué es un heraldo?
Un heraldo, hermanos, es un mensajero que lleva a cabo, pues claro, un mensaje, es un portador de dicho mensaje. En el mundo antiguo, hermanos, en los tiempos de estas escrituras, los heraldos llegaban a una ciudad como representantes de los reyes para hacer anuncios públicos que celebraban los triunfos militares, anunciando las victorias ganadas en las batallas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Había una guerra, cierto ejército tenía victoria, iba el heraldo como mensajero, como portador del mensaje, y el propósito principal de estos heraldos, hermanos, era anunciar la victoria de dicha batalla. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados, en realidad a lo que se está refiriendo es que fue a anunciar el triunfo sobre esos espíritus que estaban encarcelados. Porque desde el principio, y lo vamos a ver de una manera más detallada en unos minutos, hermanos, pero desde el principio nos damos cuenta, hermanos, que nos encontramos en una guerra espiritual. Y desde el principio de la creación, Satanás y su ejército han querido interrumpir el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy seguramente cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, padeció por nosotros en el infierno, en las huestes de maldad hubo una gran fiesta, porque ellos pensaron que ya habían vencido, que habían ganado. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ellos pensaban que lo habían aniquilado, bajó como un heraldo a anunciarles el triunfo sobre cada uno de ellos. Y en la palabra de Dios, hermanos, podemos ver que dicho proclamo de victoria al enemigo, hermanos, este triunfo que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario, cuando cargó los pecados de cada uno de nosotros, hermanos, dicho triunfo fue sobre 3 tipos de maldades. Veámoslos de una manera detallada. En primer lugar, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, tuvo triunfo sobre el pecado. Antes de que nuestro Señor Jesucristo padeciera en la cruz del Calvario, el pecado, hermanos, reinaba sobre la vida de los habitantes. Pero el momento que Cristo padece en esa cruz, el momento que Cristo entrega su vida por amor a nosotros, Él triunfa, hermanos, sobre el pecado. De tal manera que nosotros que ahora le pertenecemos, podemos ser copartícipes del triunfo también sobre el pecado. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 5, precisamente, hermanos, este triunfo que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo sobre el pecado. Dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De ese punto en adelante, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo victoria sobre el pecado y nosotros hoy en día somos partícipes de esa victoria sobre el pecado. Esa es la primera parte. La segunda parte del triunfo por parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue un triunfo sobre la muerte. El mismo libro de Romanos, el mismo capítulo 6, pasemos al versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también nosotros, hermanos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El momento que nuestro Señor Jesucristo padece por nosotros, hermanos, tiene triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, como dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ganó, triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, y ahora nos hace partícipes a cada uno de nosotros. Pero la tercer parte del triunfo, hermanos, es precisamente sobre el infierno, los demonios y el mismo diablo. Y esta es la parte que podemos enfatizar, hermanos, de lo que Jesús predicó cuando bajó a las profundidades a esos espíritus encarcelados. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son esos principados y potestades? Todo el ejército de Satanás. Dice la palabra de Dios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero cuando nuestro Señor Jesucristo padece por amor a usted, hermano, hermana, y por amor a mí, vemos en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo proclama la victoria sobre estas tres áreas. Y en el versículo que leímos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, podemos ver cómo el apóstol Pedro resalta el hecho de que dicho triunfo fue anunciado específicamente a los espíritus encarcelados. Dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces ya sabemos ahora, hermanos, que dicha prédica no está hablando de la predicación del evangelio. Esos demonios ya no tienen segundas oportunidades. Fue anunciar como un heraldo la victoria sobre cada uno de ellos. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Regresando al pensamiento que les compartí, hermanos, desde el principio, desde la caída de Satanás y sus demonios, ha habido ese conflicto, hermanos, de huestes espirituales que quieren interrumpir desde el principio, hermanos, el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Este conflicto, hermanos, lo vemos desde el principio, lo vemos desde el Génesis. Pero en el mismo libro de Génesis, hermanos, vemos cómo Dios da una profecía o promete al mismo diablo su destrucción final por parte del Mesías, que iba a triunfar de una manera victoriosa sobre él. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Para este entonces, hermanos, ya sabemos qué fue lo que pasó. Satanás engaña a Adán y Eva, haciéndoles entender que si ellos desobedecían a Dios, en realidad si ellos comían de ese fruto, iban a ser como Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 3, versículo 15 de Génesis, vean lo que dice Dios a la serpiente. Dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué se estaba refiriendo? Que parte de la descendencia de esa misma mujer que él había engañado, iba a nacer una simiente que le iba a herir en la cabeza. ¿De quién se estaba refiriendo? De nuestro Señor Jesucristo, que después de solo Dios sabe cuántos años, vino a este mundo para llevar a cabo ese propósito. Satanás, hermanos, tenía muy en claro la advertencia que le dio nuestro Dios. Dios le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde ese punto en adelante, hermanos, nosotros podemos ver en la Escritura cómo Satanás hizo todo lo que estaba en su control para poder interrumpir que dicha profecía se cumpliera. Y esto lo podemos ver, hermanos. Vemos los siguientes ejemplos. Vemos que Satanás trató de evitar esto por medio del genocidio de los judíos, tal como lo vemos en el libro de Esther, capítulo 3 y capítulo 4. Satanás pensó, si yo puedo aniquilar por completo a este pueblo, dicha descendencia que me va a aplastar la cabeza jamás llegará a esta tierra.
¿Y qué fue lo que hizo? Un genocidio de los judíos, tal como lo vemos en el libro de Esther, capítulo 3 y capítulo 4. Eso no fue todo. Después intentó la destrucción de la línea mesiánica durante la época de Joás, tal como lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 22. Satanás ve entonces que el primer plan no le funcionó. ¿Qué es lo que hace? Vuelve a intentar destruir por completo la línea de descendencia donde posteriormente iba a nacer el Mesías. Cuando todo eso le falló, ¿qué fue lo que pasó cuando el Mesías nace en esta tierra? Intenta matarlo. Manda que se maten a todos los niños con el propósito principal de que el Mesías fuera muerto. Ese plan no le funcionó. ¿Qué fue lo que hace después? Cuando eso le falla, intenta convencer al propio Mesías de que abandone su misión. Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, podemos ver cómo Satanás, hermanos, lo intentó convencer en 3 ocasiones para que abandonara su misión. Cuando eso no funcionó, su último intento fue incitar a los líderes judíos y a sus seguidores a causar disturbios, dichos disturbios que causaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esto acontece, hermanos, nos podemos imaginar, hermanos, y podemos pensar de una manera segura, al ver el propósito de Satanás desde el libro de Génesis hasta los evangelios, de que cuando ellos vieron a Jesucristo en la cruz, ellos comenzaron a hacer fiesta, porque ellos verdaderamente pensaron, ya ganamos. Dicha profecía, dicha advertencia que nos fue dada en aquel entonces, aquí se terminó. Y nos podemos imaginar, hermanos, la sorpresa que se dieron esos demonios cuando aquella persona que ellos pensaban tener victoria sobre él, se les aparece a anunciarles la victoria sobre ellos. Pero la palabra de Dios nos da otro detalle, hermanos, que dice que predicó a los espíritus encarcelados. Esta palabra, hermanos, que nosotros encontramos de encarcelados, nos da la idea, hermanos, de lo mismo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis con las palabras que dice el pozo del abismo. El libro de Apocalipsis, hermanos, llama a esta prisión el pozo del abismo. Y esta palabra la encontramos en muchas ocasiones, hermanos, en el libro de Apocalipsis, pero les quiero compartir rápidamente Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, porque ahora vamos a aprender, hermanos, cuál es el propósito de estas prisiones o de este pozo del abismo. ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Es importante notar, hermanos, que los espíritus angelicales a los que Cristo se dirigió estaban encarcelados literalmente. Está hablando de una prisión en la cual esos demonios se encuentran en este preciso momento. Esas prisiones son las mismas a las cuales el apóstol Juan se refiere como el pozo del abismo en Apocalipsis capítulo 9. Dice el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave ¿de qué? Del pozo del abismo. Es la misma palabra que nosotros encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. En gran parte del capítulo 9 de Apocalipsis, hermanos, nos revela la función específica de estos demonios encarcelados. En realidad, hermanos, a los espíritus que nuestro Señor Jesucristo fue a proclamar victoria, son demonios que en este preciso momento, hermanos, están encarcelados, reservados para que se cumpla Apocalipsis capítulo 9. ¿Qué es lo que va a pasar en aquel entonces? Estos demonios, hermanos, que se puede decir lo peor de lo peor, van a ser sueltos sobre esta tierra para que vengan a ser un desastre. Esos demonios en este momento, hermanos, se encuentran encarcelados. Ese mismo pozo del abismo, hermanos, del cual la palabra nos enseña, aquella prisión de la cual hablaba Pedro, es la misma prisión, hermanos, y el mismo pozo del abismo, donde el mismo Satanás será atado por 1000 años, tal como nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra de Dios, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y a una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó, ¿a dónde lo arrojó? Al abismo. Es la misma prisión que menciona Pedro. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La palabra de Dios nos enseña entonces, hermanos, que en su perfecta soberanía decidió encarcelar a algunos demonios en ese pozo de castigo. Si regresamos a Pedro, hermanos, a la segunda carta de Pedro, veamos, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, porque vamos a ver algunos detalles que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nos muestra la razón por qué estos demonios están ahí. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados ¿a qué? Al juicio. Tienen un propósito específico, hermanos, estos demonios a los cuales nuestro Señor Jesucristo bajó y como un heraldo les habló su victoria. Tienen un propósito específico. Judas capítulo 1 versículo 6 nos da más información sobre esto, pero estos demonios encarcelados, hermanos, vayamos a Judas capítulo 1, bueno, solamente tiene un capítulo. Estos demonios encarcelados en el abismo, hermanos, sin duda alguna, son los demonios más malvados, más viles, más perversos de todos los ángeles caídos. Dice Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, como dice, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este pasaje, hermanos, nos describe la razón principal por qué estos demonios están donde están, y lo conectamos con el pensamiento que ahora sí regresemos, hermanos, a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Sé que es mucha información la que les estoy compartiendo, hermanos, pero es importante que veamos estos detalles. Leemos desde el versículo 19 una vez más, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los que en otro tiempo, está hablando de esos espíritus, de esos demonios encarcelados, dice, ellos en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Pregunta, hermanos, ¿cuál fue esa desobediencia que tuvo resultados tan graves y permanentes por estos espíritus inmundos? El apóstol Pedro, hermanos, no da el detalle, pero da por seguro que las personas que recibieron dicha epístola en aquel entonces sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro. ¿Y a qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro? Regresemos una vez más, hermanos, al Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Quiero enfatizar, hermanos, que en el versículo 2 está haciendo una diferencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Cuando vamos al hebreo original, hermano, nos podemos dar cuenta de que cuando está hablando de los hijos de Dios, está hablando de seres angelicales. Está hablando aquí, hermanos, entonces de seres angelicales y humanos. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, una vez más aquí vemos esta distinción, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Satanás y sus ángeles, hermanos, ya se habían revelado.
Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, Ezequiel y Apocalipsis. Fueron expulsados del cielo y una parte de ellos fueron sujetados, hermanos, eternamente en un estado de perversidad pura. ¿Qué fue lo que pasó entonces en Génesis capítulo 6 y a lo que se refiere el apóstol Pedro en versículo 20? Los que en otro tiempo desobedecieron. Estos ángeles caídos, hermanos, estos demonios, llegaron a tener contacto sexual con mujeres humanas. Este traspase, hermanos, de una línea trazada que en realidad va completamente en contra del modelo de matrimonio estipulado por parte de Dios, fue uno de los planes más malvados, hermanos, por parte de Satanás y su ejército. Y a consecuencia de eso, hermanos, una gran porción están reservados estos demonios, hermanos, para el día del juicio. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, en realidad fue un evento, hermanos, catastrófico. Y ahora uno puede decir, ¿cómo fue que dicho plan por parte de Satanás fuera efectivo? Recordemos, hermanos, cuál fue la tentación que Satanás presentó delante de Adán y Eva. Él les dijo, para empezar, todo era perfecto en aquel entonces. Ellos no tenían absolutamente necesidad de nada. En el huerto del Edén tenían todo. Pero dice la palabra de Dios que Satanás se acerca a Eva y le dice, si tú comes de este árbol, vas a ser como ¿quién? Como Dios. ¿Cuál fue la tentación entonces en el huerto del Edén? Salir de las limitaciones que se tenían y llegar a tener una experiencia en el más allá. Ellos, hermanos, Eva cayó en la tentación al igual que Adán porque ellos quisieron ser como Dios en aquel entonces. Si en aquel entonces, hermanos, cuando todo era perfecto, ellos cayeron en dicha tentación, ¿qué se puede esperar, hermanos, después de que la tierra ha sido corrompida, de que los demonios incitaran a personas a tener ese tipo de elevación en lo sobrenatural? Fue algo extremadamente fácil. Fue algo extremadamente fácil, hermanos, para que los demonios pudieran tomar, hermanos, mujeres humanas. La palabra que nosotros encontramos en Génesis capítulo 6 que dice tomaron, viene del hebreo, laká. Y esta palabra, hermanos, no implica para nada una violación, sino que implica una transacción matrimonial. Es decir, fue completamente mutuo lo que se llevó en Génesis capítulo 6. Y ahora uno puede hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que estos seres espirituales tuvieran un contacto sexual con estas mujeres? Pues podemos ver a través de toda la escritura, hermanos, que es ciertos que los demonios, los seres espirituales, parte del ejército de Satanás, tienen la capacidad de tomar el cuerpo de personas. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en tierra, se encontró en más de una ocasión con personas completamente endemoniadas. En una ocasión le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Y qué fue lo que le contestó el demonio? Legión, porque muchos somos. Y un legión, para que nos demos una idea, hermano, estamos hablando de 6,000 a 10,000 soldados. ¿Eran cuántos demonios tenía esa persona? Desde el principio los demonios han tenido la capacidad, hermanos, de tomar cuerpos y poseerlos. Eso para nada es posible, hermanos, en la vida de un cristiano, porque el momento que nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y téngalo por seguro, hermano, hermana, que el Espíritu Santo para nada va a permitir que un demonio cochino entre a nuestro cuerpo. Este cuerpo, hermanos, ya le pertenece a Cristo. Y no es como si Cristo va a decir, ya mañana ya no te quiero, te voy. No, es un efecto permanente. Pero en el caso de las personas, hermanos, que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen a Dios, ellos sí, hermanos, pueden ser poseídos por demonios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 6? Estos demonios tuvieron una unión demoníaca con personas y después de esa unión llegaron a tener contacto sexual con mujeres. El fruto de eso, hermanos, fueron hijos que ellos llegaron a tener, que son humanos hasta cierto punto, pero con una influencia demoníaca. Y a consecuencia de eso, hermanos, es que nosotros encontramos y ahora podemos entender el propósito de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Hasta ahí llegó la paciencia de Dios. Cuando Dios ve que comienza a llevarse a cabo esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dice Dios, mi espíritu no va a contener aquí, y es cuando dice la palabra de Dios que estipuló, el hombre va a vivir 120 años, y ¿qué fue lo que vino después de eso? El diluvio. ¿Y cuáles fueron las personas que se salvaron del diluvio? Solamente las 8 personas que entraron en el arca. De ahí para allá, todas las demás personas, a consecuencia de lo que pasó
en Génesis capítulo 6, hermanos, vino la destrucción de toda carne. Y lo que es importante notar, hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nosotros podemos extraer de eso, hermanos? Que en cuanto más se vea la decadencia moral en el ámbito sexual, hermanos, la venida de Cristo está más y más cerca. Hoy en día, hermanos, estamos viendo un desarrollo de un desenfreno demoníaco por el ámbito sexual como fue impensable 15 años antes, hermanos. Si nos queremos preguntar qué tan cerca está la venida de Cristo, veamos, hermanos, a la decadencia moral en este asunto. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y lo que pasó en aquel entonces, lo que trajo el diluvio, lo que trajo el juicio por parte de Dios, hermanos, fue ese traspaso, esa violación al modelo estipulado por parte de Dios de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Continuamos leyendo, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Entonces ya ahora entendemos, hermanos, que los demás miembros de la humanidad perecieron ahogados en un acto de justicia por parte de Dios. Las únicas personas que se salvaron fue Noé y su familia. Llegamos al versículo 21, hermanos, y es muy importante, hermanos, que cuando lleguemos al versículo 21 consideremos completamente el contexto de todo lo que les acabo de hablar. ¿Por qué les hago esta advertencia? Porque el versículo 21, hermanos, de Primera de Pedro capítulo 3 ha sido usado de una manera muy mal interpretada por muchas personas para enseñar que el bautismo es necesario para la salvación. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo para nada está hablando acerca de eso. Versículo 21. Dice la palabra de Dios: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahí muchas personas pueden decir, mira, ahí dice que el bautismo es el que nos salva, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y una de las reglas de interpretación más importante es la regla del contexto. Recordemos de qué está hablando Pedro. Está hablando de lo que pasó con aquellos espíritus encarcelados, está hablando de la victoria de Jesucristo y está hablando de las 8 personas que se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Porque entraron en el arca. Ahora, veamos esto de una manera detallada. La palabra bautismo, hermanos, del griego baptizo, literalmente, hermanos, significa una inmersión. Y esa inmersión, hermanos, no necesariamente es llevada a cabo en el agua. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro cuando estaba hablando y dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? Veamos, sin perder Primera de Pedro, veamos Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos, como dice, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pedro, hermanos, está empleando aquí el bautismo para referirse a una inmersión figurada en el cuerpo de Cristo. Esto en realidad, hermanos, es lo que pasa con todo aquel y toda aquella que cree en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, lo que pasa literalmente es que nosotros somos injertados, hermanos, al cuerpo de Cristo. Somos bautizados en el Espíritu. Eso es lo que se refiere precisamente cuando habla del bautismo del Espíritu. Hemos sido partícipes ahora, hermanos, del cuerpo. Entonces, conectamos este pensamiento, hermanos, con el relato que está llevando a cabo el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, y vemos en el relato, hermanos, cómo Noé y su familia fueron inmersos en el arca, y solo los que entraron en el arca fueron salvos del juicio que Dios derramó sobre esta tierra. Nosotros de la misma forma, hermanos, somos salvos porque ahora hemos sido inmersos en el cuerpo de Cristo. Y el juicio que está por venir en esta tierra, hermanos, ya no es aplicado para nosotros. ¿Por qué? Porque como Noé y su familia entraron en el arca, ahora nosotros hemos entrado, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo.
Y el juicio que le viene, hermanos, para este mundo no es aplicado para nosotros. Y la palabra de Dios es muy clara con los detalles y las palabras que usa el apóstol Pedro, pero podemos tener la seguridad, hermanos, al ver estos detalles, que el juicio final que Dios traerá, hermanos, que ya no va a ser con agua, va a ser con fuego. Cuando Dios derrame toda su furia, toda su ira sobre este mundo, hermanos, va a destruir todo lo que nosotros conocemos, pero aquellas personas que han sido bautizadas en su espíritu, en su cuerpo, serán protegidos y seremos llevados a cielos nuevos y tierras nuevas. A eso, hermanos, es a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro. No tiene para nada, hermanos, que ver con el bautismo de agua. No estoy diciendo que ese evento no sea importante, porque lo es, pero no es para nada, hermanos, a lo que el apóstol Pedro se está refiriendo. Y ahora, veamos algunos más detalles del versículo 21, porque aquí, hermanos, Pedro dejó en claro que no quería que sus lectores creyeran que se estaba refiriendo al bautismo en agua, porque dice específicamente, no quitando las inmundicias de la carne. Y después, hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pedro se estaba refiriendo a una realidad, hermanos, no física, sino espiritual, cuando escribió acerca del bautismo, porque dice, ahora nos salva, y luego dice, y también queda en claro por la frase, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dicho bautismo, hermanos, si tú ya le perteneces a Cristo, tú ya has sido partícipe de ese bautismo. Y como tú ya has sido partícipe de ese bautismo, hermano, hermana, así como aquellas personas que entraron en el arca fueron salvadas, tú y yo, hermanos, ya estamos salvos del juicio que va a venir sobre esta tierra. Y dicho juicio, tal como lo vemos, hermanos, en parte tiene que ver con aquellos mismos demonios a los cuales nuestro Señor Jesucristo bajó como un heraldo para enseñarles y proclamar la victoria sobre cada uno de ellos. Y podemos llegar ahora, hermanos, al versículo 22, que ahora lo que hace el apóstol Pedro, hermanos, es poner todos estos pedazos de información en conjunto para resumir el versículo 22. Y con esto, hermanos, voy a terminar. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos, ¿quién? Ángeles, autoridades y potestades. Pedro concluye este pasaje, hermanos, con una gloriosa nota final relacionada con el sufrimiento triunfal de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento y el padecimiento que nuestro Señor Jesucristo llevó, hermano, en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, no solamente nos dio la salvación a nosotros, no solamente nos dio el acceso a la vida eterna, sino que de la misma forma como ya aprendimos, hermanos, trajo el triunfo. Triunfo sobre la muerte, triunfo sobre el pecado, triunfo sobre Satanás y cada uno de sus demonios. Y a consecuencia de eso, después de que nuestro Señor Jesucristo padece, después de que pasan los 3 días y las 3 noches, nuestro Señor Jesucristo resucita. Y después dice la palabra de Dios, versículo 22, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. La diestra de Dios, hermanos, como lo encontramos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la diestra representa un lugar de prestigio y poder. Esa es la posición, hermanos, permanente de aquel que padeció por nosotros. Éxodo capítulo 15, versículo 6, dice la palabra de Dios, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Si recordamos, hermanos, aquella escena cuando el primer mártir está a punto de morir, que fue Esteban, dice la palabra de Dios que lo comenzaron a apedrear, y cuando lo estaban apedreando, relata la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿dónde estaba? A la diestra de Dios. Eso implica el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está una vez más, ¿dónde está? A la diestra de Dios. Ahí es, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo, después de concluir su obra de redención en esta tierra, descendió, y donde nuestro Señor Jesucristo gobierna hoy en día. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, en todo lugar está, pero el lugar permanente que la palabra de Dios lo relata, hermanos, es a la diestra, sentado en su trono. Y en dicha posición,
El apóstol Pedro nos da el detalle de que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en su carne, pero es vivificado en el Espíritu, baja a esa profundidad del abismo, esas prisiones, va con aquellos demonios, les proclama el triunfo que tuvo sobre ellos, les proclama que ahora ya les había pisado la cabeza, y dice la palabra de Dios que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano, hermana, todo tipo de ser angelical creado por parte de Dios están debajo de los pies de Dios. Sean ángeles, sean demonios, sean potestades, sea lo que sea, hermanos, están sujetos a Dios. Y esto lo comparto porque hay muchas veces que la gente tiene miedo de que se me va a aparecer un demonio, que un demonio esto, que un demonio el otro. Hermanos, los demonios son títeres a las manos de nuestro Dios. Todo tipo de principado, de potestad, de hueste de maldad está completamente, hermanos, sujeta al poderío y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 versículo 9 nos enseña un poco más sobre esto. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2 versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos deja esta información de la cual hemos estado aprendiendo en la primera carta de Pedro, para dejarnos en claro, hermanos, dos puntos que quiero que nos llevemos en nuestro corazón en esta tarde. Número uno, nosotros, hermanos, también sufriremos. Vamos a padecer, hermanos. Vamos a ser rechazados. Vamos a ser vituperados, incluso por causa de hacer el bien. Pero en Cristo, hermanos, ya estamos seguros y ya estamos guardados del juicio eterno que viene para esta tierra. Número dos, en Cristo, hermanos, como ya hemos sido bautizados en su cuerpo, en su espíritu, ahora nosotros, hermanos, somos partícipes del mismo triunfo que nuestro Señor Jesucristo tuvo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre potestades y principados, como nos enseña la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Mas a Dios gracias, dice la palabra de Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando el propósito final, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, todo lo que nosotros hayamos padecido en esta tierra no va a importar en lo más mínimo, porque cuando el propósito final de Cristo se lleve en tu vida, hermano, en mi vida, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que estaremos con Cristo reinando y siendo partícipes de su mismo triunfo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, con esto termino. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie, y si los hermanos de la pantalla nos pueden ayudar a poner Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, porque aquí encontramos, hermanos, el propósito final para aquellas personas que han sido bautizadas en Cristo. Ayúdeme a leer el versículo 21, dice la palabra de Dios: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros los creyentes, hermanos, no solo miramos a Cristo como un ejemplo, hermanos, de triunfo en medio del sufrimiento, como un ejemplo de triunfo en medio del padecimiento, sino que también nos unimos, hermanos, plenamente y somos partícipes del triunfo que nuestro Señor Jesucristo ya ganó por cada uno de nosotros. Nosotros ya no tenemos que pelear, hermanos, ya no tenemos que hacer nada. El triunfo ya lo tuvo Cristo por el padecimiento que Él tuvo por amor a cada uno de nosotros. Lo único que nosotros ahora hacemos, hermanos, después de ser bautizados en su cuerpo, en su espíritu, es ser fieles, hermanos, diligentes a las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado por el tiempo que a Él le plazca tenernos aquí en esta tierra, hermanos, reconociendo y recordando que llegará el día cuando el propósito final de Cristo, hermanos, se cumpla, y cada uno de nosotros, hermanos, de una manera literal, seamos partícipes del triunfo y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra.
Son tantos, Señor, los misterios que tú revelas a través de ella, Señor, que solamente nos podemos sorprender, Señor, de tu inmenso poder, tu inmensa misericordia hacia nosotros, Señor. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, de que así como nosotros hemos padecido, así como nosotros vamos a padecer, también nuestro Señor Jesucristo ya padeció. Nuestro Señor Jesucristo padeció en aquella cruz por amor a cada uno de nosotros. Y gracias te damos por ese evento, Señor, que sabemos que fue solamente una vez, pues ya no hay más necesidad de otro sacrificio. Dicho sacrificio por nuestro Señor Jesucristo fue perfecto, lo suficientemente poderoso y fuerte para cubrir las deudas de cada uno de nosotros. En tu palabra nos enseña, Señor, de que cuando tú padeciste, Señor, en tu cuerpo, en tu muerte física, Señor, fuiste vivificado en espíritu. Tu palabra nos enseña que bajaste, Señor, a las profundidades del abismo, aquellas prisiones, Señor, donde se encuentran aquellos demonios, y tú fuiste, Señor, como un heraldo a proclamar tu victoria sobre ellos. Pues nosotros ahora sabemos, Señor, que dicho padecimiento, Señor, trajo, Señor, tu victoria sobre el pecado, tu victoria sobre la muerte, tu victoria sobre todo principado y potestad. Y por eso te damos gracias, Señor, porque ahora nosotros, como dice tu palabra, que hemos sido bautizados, Señor, ahora nosotros también, Señor, somos partícipes, Señor, de ese triunfo, de esa victoria. Pero lo más importante de todo, Señor, como tu palabra nos enseña, aquellas personas que entraron en el arca, esas personas, Señor, fueron salvadas del juicio que tú trajiste a esta tierra en aquel entonces, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que nosotros que también hemos sido bautizados, seremos librados, Señor, seremos salvos de aquel juicio, Señor, que tú tienes preparado para este mundo. Que tal como aprendimos en esta tarde, Señor, tú decidiste en aquel entonces traer el fin a la humanidad, salvo a las personas que entraron en el arca. Y tú lo hiciste, Señor, por la maldad tan grande que había en este mundo, por la decadencia moral, por la corrupción sexual, de tal manera que tu palabra nos enseña, Señor, que aquellos seres, Señor, angelicales tuvieron contacto sexual con los seres humanos. Tu palabra nos enseña, Señor, que así como en los días de Noé, así sería tu venida, Señor. Tú conoces perfectamente, Señor, la depravación sexual que nos rodea, Señor. Yo oro, Señor, para que tú ayudes a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, a mantenernos puros, Señor, de todas esas impurezas sexuales, Señor, que nosotros sabemos, Señor, que dicho aceleramiento no es más que una señal, Señor, de que tú estás a la puerta, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Pues sabemos perfectamente, Señor, que tu ira está reservada, Señor, para aquel día que tú ya estipulaste desde antes de la fundación del mundo, en el cual, Señor, toda carne, Señor, habitante de este mundo, va a recibir, Señor, tu ira justa y santa, Señor. Gracias por librarnos a nosotros, Señor, de dicha ira, Señor. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, por hacernos partícipes del triunfo, Señor, que tú ganaste por nosotros. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén.